Alrededor de 2.000 niños en todo el mundo padecen el síndrome de Hunter. Tal vez te parecerán pocos, y aún más si sabes que en México solamente hay 50 pequeños que padecen esta enfermedad. Pero, ¿y qué tal que este niño fuera tuyo? ¿Qué tal que este niño estuviera dentro de tu grupo de amistades? Sería importante, ¿no? Esta es la mentalidad que deberíamos de tener en todo momento cuando hablamos de las enfermedades raras. Porque aun cuando no sean tantas las personas que las padecen, son vidas, son familias y son importantes. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana, soy profesora universitaria, doctora en ciencias biomédicas y hoy quiero hablarte del síndrome de Hunter, un tipo de mucopolisacaridosis que si bien sigue siendo considerado como una enfermedad rara, es una enfermedad bastante cruel que ataca a los más vulnerables, a los pequeños. ¿Te quieres enterar de qué se trata el síndrome de Hunter? Quédate a ver el video, no te vayas sin dejar un like, compartir este video y suscribirte a mi canal. El síndrome de Hunter, también conocido como mucopolisacaridosis de tipo 2, es, al igual que otras enfermedades de las que hemos estado hablando últimamente, es un trastorno genético de almacenamiento lisosomal. Es decir, el organelo celular que está afectado en estas personas es el lisosoma. Y si aún no sabes muy bien qué es lo que hace el lisosoma, te dejaré por aquí un videito para que vayas a estudiarlo. Primero te enteres de todas las maravillas que hace el lisosoma y después vengas aquí para que te quede mucho más claro qué pasa cuando este deja de funcionar. La historia del descubrimiento de esta enfermedad inicia en 1917 en Winnipeg, Canadá, en donde el doctor Charles Hunter, de quien se tomó posteriormente este apellido para nombrar a la enfermedad, observa un caso peculiar en dos hermanos de diferentes edades, quienes comparten rasgos únicos y algo extraños a su parecer, como es una baja estatura para su edad, hernias umbilicales y rigidez articular, además de ciertas facciones, ciertos rasgos faciales que eran muy característicos y que se destacaban por ser algo toscos. Él conocía ya algo acerca del síndrome de Hurler, que es al igual una mucopolisacaridosis, pero de otro tipo y de otro grupo cuya bioquímica es distinta. Observa algo de opacidad en sus córneas y se da cuenta de que pues algo no anda bien por ahí. Al ser solo estos dos pequeños quienes había observado con esta enfermedad, pues digamos que la investigación no llegó a mucho más, pero aquí es en donde se sientan las bases para la descripción posterior de la enfermedad. Desafortunadamente no es sino hasta 1973 cuando otro científico, Bach y sus colaboradores, identificaron la enzima causal de este padecimiento, y fue hasta entonces cuando se le bautizó como el síndrome de Hunter. Por años había sido confundido con el síndrome de Hurler, pero no fue sino hasta que descubrieron que era una enzima distinta que se le dio otro nombre. Esta enfermedad, esta mucopolisacaridosis de tipo 2, es una enfermedad de depósito lisosomal de carácter progresivo, degenerativo y multisistémico, es decir, no se va a presentar únicamente en un solo sistema, en un solo órgano, sino que afecta prácticamente a todos. ¿Cuál era la enzima que se descubrió en este año, en la década de los 70? Pues ni más ni menos que se dieron cuenta que lo que hacía falta era una enzima lisosomal llamada hidronato 2-sulfatasa. Como probablemente recuerdes, cada enzima, que es una proteína, es una maquinita devoradora de cierta cosa en especial. Toda enzima es así. En este caso, la hidronato 2-sulfatasa lo que degrada, lo que es capaz de comer y de transformar en otras cosas, es una molécula llamada heparansulfato. El heparansulfato es una molécula química que forma parte de las membranas de las neuronas. Este tipo de molécula es llamada glicosaminoglicano y hay montones de estas moléculas, pero son súper esenciales ya que le dan forma a la neurona, le permiten comunicarse con otras neuronas, establecer sinapsis, pero como todo componente de la célula, los glucosaminoglucanos también necesitan ser repuestos, ser reciclados, y de esto se encarga el lisosoma, en especial la hidronato 2-sulfatasa. Sin embargo, al estar esta ausente, no hay quien se encargue de reciclar al heparansulfato, y es de esta forma en la que se empieza a acumular. Posteriormente se descubrió, conforme se iba estudiando la enfermedad, se estudió que no únicamente se acumulaba el heparansulfato, sino otro glucosaminoglucano llamado dermatansulfato, lo que hacía todavía peor el pronóstico de la enfermedad, ya que no era una sino dos moléculas las que se estaban acumulando en la neurona. La falta de la enzima lo que hace es bloquear el paso de la degradación de estas dos moléculas, lo que provocará eventualmente una alteración grave de la homeostasis celular. Tú sabes perfectamente que la célula no le gusta, no es capaz y no debe de acumular ninguna sustancia. Tiene mecanismos muy sofisticados, muy refinados y muy evolucionados en los que su misma fisiología le permite deshacerse de todo aquello que ya cumplió su ciclo
pero además no solamente se deshace de ello, sino que es capaz de reciclarlo. Acumulación promueve estados inflamatorios en la célula, liberación de óxido nítrico, una inducción de un estado neuroinflamatorio. Específicamente el heparansulfato es el principal responsable del daño al sistema nervioso, que es una de las principales consecuencias y síntomas más visibles en estos pacientes. ¿Cómo es que se origina esta enfermedad? Pues como muchas otras enfermedades raras, pues viene de una alteración en nuestro ADN. ¿En dónde específicamente? Bueno, lo que tiene el síndrome de Hunter es que, a diferencia de otras mucopolisacaridosis como la enfermedad de San Filipo, la de Hurler, que tienen un origen en cromosomas somáticos, es decir, entre el 1 y el 22, el síndrome de Hunter tiene un origen en el cromosoma X. Las mutaciones se han registrado principalmente en el brazo largo del cromosoma X, pero no es una única mutación, a diferencia de otras que se conoce específicamente cuál es la región mutada, cuál es la base nitrogenada que está alterada. En este caso se sabe que hay hasta 300 mutaciones diferentes. Como cualquier otra enfermedad de este tipo, una enfermedad de herencia ligada al cromosoma X o ligada al sexo, en su mayoría va a afectar nada más a los varones. Puede haber ocasiones en las que, si el padre también está afectado además de la madre, también se verán afectadas las mujeres, pero son mínimos los casos. Principalmente vamos a observar dos formas clínicas de la enfermedad, que es la forma grave, la más frecuente, a la que le conocemos también como neuropática, la cual va a afectar aproximadamente a 2/3 de los pacientes. Se caracteriza principalmente por el compromiso del sistema nervioso central, en donde vamos a observar un deterioro progresivo. Los signos somáticos van a aparecer muy tempranamente, más o menos a partir de los 18 meses de edad y hasta los 4 años. Desafortunadamente, pues sí, esta enfermedad no tiene cura y el fallecimiento suele ocurrir durante la primera o incluso hasta la segunda década de vida, la cual suele suceder debido a fallas respiratorias o complicaciones cardiovasculares. Por otro lado está la forma atenuada, que es conocida como no neuropática, en la cual los pacientes van a presentar una inteligencia normal y la afectación del sistema nervioso pues es muy baja. Las manifestaciones somáticas progresan más lentamente, siendo habitualmente diagnosticada entre los 4 y los 8 años de edad. Estos pacientes, vaya que tienen una esperanza de vida mucho mayor que los de la forma grave. Ellos incluso pueden alcanzar hasta la 6ª o la 7ª década de vida. ¿Qué es lo que se observa físicamente en estos pacientes? Pues suele observarse lo que te comentaba al inicio: facies toscas, que son como cejas pobladas, macroglosia, un puente nasal muy amplio, macrocefalia, deformidades esqueléticas, rigidez, contractura articular, baja estatura, y algunas de las observaciones que hizo el Dr. Hurler desde el inicio, que eran por ejemplo las hernias umbilicales o inguinales, algunas alteraciones respiratorias obstructivas, entre muchas otras. Comentábamos al inicio que pues es una enfermedad rara. Por prevalencia global va a oscilar más o menos entre 1 en 100,000 hasta 1 en 170,000 recién nacidos varones. En Europa su incidencia varía, va entre 0.13 y 2.6 por cada 100,000 nacidos vivos, y si lo queremos ver como en números así más crudos, pues como te comentaba, se estima que hay alrededor de 2,000 pacientes con esta enfermedad actualmente en todo el mundo. En España se estima que hay alrededor de unas 45 personas, mientras que en México se estima que el total de casos al momento es de aproximadamente 50. Como en todo, el diagnóstico temprano resulta vital, indispensable, debido al carácter progresivo de la patología. La sospecha clínica inicial se basa principalmente en la historia familiar, en el reconocimiento temprano de síntomas como las hernias repetidas, las facciones que suelen ser toscas, pero bueno, se puede de quien se sospecha, puede realizarse un tamizaje, que son marcadores bioquímicos, midiendo los glucosaminoglucanos específicos en la orina, es decir, el heparansulfato y el dermatansulfato. Normalmente estos azúcares van a estar muy elevados en la orina, ya que es tanto lo que no se puede degradar por los lisosomas. Nuestro organismo, en el afán de deshacerse de eso que le está causando daño, empieza a eliminarlos por algún lado. ¿Por dónde? Pues suele ser por orina. El estándar de oro para confirmar exactamente de qué estamos hablando, de qué enfermedad, pues deberá de hacerse un examen para detectar la actividad de la enzima. Lo más confiable, pues la secuenciación genética. Definitivamente, pues no existe un tratamiento ni una cura para esta enfermedad, sino que más bien pues el manejo de estos pacientes se enfoca en restituir la enzima ausente, ofrecer cuidados paliativos. Sin embargo, como el diagnóstico suele ser tardado, para cuando el tratamiento de sustitución enzimática se empieza a proveer,
pues ya hay daños neurológicos importantes. Entonces, de ahí la importancia de un diagnóstico temprano y eficaz. Está el trasplante de células madre hematopoyéticas, pero a diferencia de, por ejemplo, el síndrome de San Filipo, aquí hay poca experiencia clínica y la evidencia pues suele ser inconsistente para esta enfermedad. Hay algunas otras terapias experimentales en desarrollo, se están investigando de la administración intratecal e intracerebroventricular para llegar directamente al cerebro, ya que en muchas ocasiones lo que está causando que no se pueda tener un tratamiento efectivo es la barrera hematoencefálica. Definitivamente se necesita de un manejo de soporte multidisciplinario, por supuesto, pediatra, el genetista, desde luego un nutriólogo, en fin, un equipo que sea capaz de manejar tanto al paciente, pero también a la familia del paciente, quienes normalmente tienden a llevarse también una parte bastante amarga de la enfermedad. Como puedes ver, al igual que la gran mayoría de las enfermedades raras, es una enfermedad difícil de tratar, difícil de sobrellevar, principalmente cuando los síntomas tan terribles y tan complicados empiezan desde una edad tan temprana. Debe de ser de lo más difícil y de lo más complicado ver a tu pequeñito que está retrocediendo en su crecimiento y que no puede llevar una vida normal. De aquí, por supuesto, la importancia de hacer visible estas enfermedades para que quien sea que esté estudiando la forma de un mejor diagnóstico, mejores tratamientos, más efectivos, volteen a ver a estos pequeños que, aunque son pocos, son vidas que importan. Espero que este video te haya sido de interés. Si es que fue así, pues no te vayas sin dejar un like, compartir este video y suscribirte a mi canal, y nos vemos en un próximo video. Bye bye.